¿Crecían los bebés neandertales más rápido que nosotros? ¿Es posible que el canto de una codorniz ayudara a dar forma a los primeros jeroglíficos egipcios? ¿Y qué secreto esconde una pequeña joya de jade incrustada en un diente maya milenario? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Parar. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 noticias arqueológicas interesantísimas. Viajamos desde el Valle del Jordán, donde hace casi 800.000 años nuestros ancestros mantenían vivo el fuego junto a un antiguo lago, aprovechando la madera que el paisaje pone a su alcance. También iremos hasta la península ibérica, donde unas herramientas de piedra acaban de reforzar una hipótesis especialmente potente, que una de las primeras grandes puertas de entrada de esta tecnología pudo estar en el sur, mirando hacia el estrecho de Gibraltar. También veremos bebidas lácteas fermentadas de hace 5.000 años en la actual Polonia. Rastrearemos el origen de la plata en una tumba italiana antigua y analizaremos cómo la selección natural ha seguido moldeando nuestro ADN en los últimos milenios. Y recuerda, si te has quedado con ganas de profundizar más en estos descubrimientos, tienes todos los detalles en nuestra web fundacionpalar.com. Además, te dejamos los enlaces directos a los papers y artículos científicos originales justo aquí abajo, en la descripción del vídeo. Así que abróchate el cinturón y disfruta de este viaje por la historia. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. Banquetes, cerámica y genética, bebidas reducidas en lactosa del Neolítico. ¿Crees que la leche sin lactosa es un invento reciente? Pues bien, en realidad, hace más de 5.400 años, algunas comunidades neolíticas ya transformaban la leche en bebidas fermentadas mucho más digeribles. No era una leche sin lactosa como la de un supermercado moderno, claro, pero sí una solución brillante: convertir un alimento difícil para el cuerpo en una bebida capaz de alimentar, reunir y ritualizar a toda una comunidad. Piensa una cosa, durante el Neolítico, la persistencia de la lactasa, la enzima que nos permite digerir la leche en la edad adulta, era una rareza genética en la mayor parte de las poblaciones europeas. Sin embargo, en el yacimiento de Slavencinek, en la actual Polonia, los arqueólogos han analizado una vajilla datada entre el 3500 y el 3350 a.C., identificando residuos biomoleculares compatibles con productos lácteos fermentados. Piensa en la fermentación como un proceso externo donde las bacterias hacen parte del trabajo digestivo por ti, porque reducen la carga de lactosa y transforman la leche en un alimento mucho más manejable para poblaciones en las que la persistencia de la lactasa todavía era poco frecuente. Y aquí viene lo más interesante: la vajilla aparece asociada a un contexto ritual y funerario, lo que sugiere la celebración de banquetes ceremoniales. Además, los investigadores abren una posibilidad muy reveladora. La distribución de estos hallazgos podría apuntar a la existencia de complejas redes rituales vinculadas a enterramientos femeninos. La tecnología alimentaria pudo actuar aquí como algo mucho más grande que una receta. Fue quizá una herramienta de cohesión social, memoria colectiva y pertenencia comunitaria. El pájaro, que ayudó a convertir dibujos en sonidos. ¿Crees que la genial idea de dibujar sonidos fue el invento de un solo genio solitario? Pues una nueva síntesis del egiptólogo Ludwig Morens propone una idea sorprendente: que algunos signos egipcios no solo nacieron de lo que se veía, sino también de lo que se escuchaba. El salto de dibujar una idea a dibujar un sonido es uno de los hitos cognitivos más complejos de la antigüedad. Pues bien, el trabajo de Morens propone una hipótesis sobre cómo se dio un paso crucial en la evolución de la escritura jeroglífica temprana, un proceso de fonetización que culminaría hacia el 2950 a.C. La idea es que algunos de los signos monoconsonánticos egipcios pudieron surgir a través de la imitación onomatopédica de los sonidos de la naturaleza. Y el ejemplo más claro es el de la codorniz. El sonido característico de esta ave, un repetitivo uí, 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 pudo inspirar a los escribas para utilizar la figura del polluelo de codorniz como representación directa de este valor fonético. Pero ojo a este matiz histórico: no estamos ante el origen de nuestro alfabeto actual, sino ante algo mucho más antiguo. Leyendo los grabados en la piedra, este estudio nos abre una ventana extraordinaria a un momento clave en Egipto: el instante en que algunos dibujos empezaron a dejar de ser simples imágenes mudas y los mundos visible y sonoro
empezaron a fundirse en un mismo signo. La misteriosa incrustación de jade en un molar maya. Imagina que hace siglos alguien perfora con precisión la muela de una persona viva para incrustarle una minúscula joya de jade. Lo más curioso, pues que lo hizo en un rincón de la boca que nadie jamás iba a ver. Pues bien, este caso único nos obliga a mirar la odontología maya con otros ojos. ¿Por qué? No solo como adorno visible y estatus social, sino como una posible intervención técnica sobre un diente vivo. Un equipo científico ha documentado recientemente un primer molar inferior izquierdo de origen maya, que presenta esta incrustación de jadeíta directamente en la superficie de mordida. Y como os digo, lo relevante aquí no es la piedra, es la biología interna del diente, porque al analizarlo con un escáner 3D de alta resolución, los científicos detectaron una fuerte calcificación en su interior. Piensa en esta reacción como un muro de contención biológico. Es la forma en la que el tejido de un diente vivo se defiende ante el trauma de una perforación. Y esta es la pista clave. Si el tejido reaccionó, la interpretación cambia por completo. No estamos ante un adorno colocado en un cráneo sin vida, como parte de un ritual funerario. Hablamos con enorme probabilidad de una intervención realizada en una persona viva, que además sobrevivió al procedimiento el tiempo suficiente para que su propio cuerpo levantara esa barrera interna. Además, los conocidos adornos dentales mayas solían concentrarse en los dientes frontales por motivos de estatus y visibilidad. Que esta incrustación se encuentre en un molar posterior obliga a pensar en funciones diferentes a la pura estética. Así que una hipótesis plausible plantea una posible obturación con finalidad terapéutica o paliativa. Otra posibilidad es que se tratara de una práctica simbólica excepcional. Y justo ahí está lo verdaderamente revelador. Una muela invisible al sonreír se convierte en una de las piezas más misteriosas de la odontología maya. La acelerada infancia neandertal, el caso de Amut 7. Imagina un bebé neandertal de entre 6 y 14 meses, con señales corporales y craneales que apuntan a una trayectoria de crecimiento distinta a la nuestra. Los datos sugieren que esta asombrosa fisiología pudo formar parte de una forma diferente de desarrollo en nuestros parientes evolutivos. El yacimiento de Amut Cave ha proporcionado una evidencia excepcional. El estudio de 111 elementos esqueléticos pertenecientes a un lactante neandertal, conocido como Amut 7, datado entre 51.000 y 56.000 años de antigüedad. El análisis dental sitúa a Amut 7 en una edad muy temprana, dentro del rango infantil de entre 6 y 14 meses. Sin embargo, al comparar sus huesos largos, su tamaño corporal y su volumen endocraneal con los patrones de crecimiento de humanos modernos, aparece una tensión muy reveladora. Su cuerpo parece ir por delante de lo que esperaríamos. Y aunque la muestra de inmaduros neandertales sigue siendo estadísticamente limitada, estos datos apuntan con fuerza a una posible trayectoria de crecimiento somático y cerebral más rápida en la primera infancia. Amut 7 no nos habla solo de un bebé, nos abre una ventana a una forma distinta de crecer dentro del linaje humano. La logística del fuego a orillas del lago hace 780.000 años. ¿Te imaginas cómo era mantener un fuego vivo en el Pleistoceno medio? En el yacimiento de Gesher Nenot Yaakov, un entorno de unos 780.000 años de antigüedad, la evidencia empírica nos permite asomarnos a algo extraordinario. Cómo los homininos organizaban el fuego, el alimento y el paisaje en un mismo lugar. Un análisis reciente sobre 266 fragmentos de carbón ha revelado una alta diversidad de taxones vegetales. No hacía falta internarse en el bosque. El lago les ofrecía combustible en la propia orilla, ramas, troncos y restos vegetales arrastrados por el agua. Y esa disponibilidad pudo convertir aquel punto del paisaje en un lugar perfecto para volver una y otra vez. La clave de esta historia está en el plano del campamento, porque ¿dónde aparecía exactamente este carbón? Pues en zonas donde también se han documentado dientes faríngeos de grandes peces de agua dulce, emparentados con las carpas. Esa coincidencia física entre combustible y fauna acuática es compatible con posibles zonas de procesado y cocción, algo que ya sugerían trabajos anteriores. No hablamos solo de encender una hoguera para calentarse, hablamos de logística, de paisaje y de una manera de organizar la vida alrededor del fuego.
Redes de la Edad de Hierro, plata ibérica y botánica en Italia. Imagina una tumba italiana de hace 2750 años, donde aparecen ecos de viajes larguísimos, plata con firma ibérica y una bebida vegetal de posible valor medicinal. La tumba 16 de Olmo Bello en Italia es mucho más que un enterramiento, es un mapa de las rutas de la antigüedad. Y es que al analizar el hilo de plata de una joya encontrada allí, los científicos descubrieron que su huella dactilar química es altamente compatible con las minas de la península ibérica. Un hilo de plata que apunta con fuerza a cómo las materias primas cruzaban el Mediterráneo durante la prehistoria reciente. No es solo una joya, es una línea brillante que conecta minas, rutas, élites y símbolos. Pero el equipaje guardaba otra sorpresa, porque el análisis de una vasija reveló un cóctel milenario, un jugo de fruta fermentado, mezclado con resina de pino y lentisco. Pero como no se detectó ácido tartárico, que es uno de los marcadores químicos habituales de la uva, la ciencia es prudente y evita llamarlo vino. Sin embargo, los investigadores proponen una hipótesis especialmente potente. Esta extraña mezcla botánica podría ser una bebida tonificante o medicinal, preparada quizá para aliviar malestares del viaje, del cuerpo o del ritual. Nuestra evolución no se ha detenido, la genética de los últimos 10.000 años. Si crees que los humanos dejamos de evolucionar al salir de las cavernas, los datos genómicos acaban de mostrar una historia mucho más viva, sí. Nuestra evolución no se detuvo, simplemente siguió escribiéndose en silencio dentro del ADN. Un macroestudio de la Universidad de Harvard ha analizado más de 16.000 genomas antiguos de Eurasia Occidental, logrando separar con mucha más precisión la señal de selección natural del ruido producido por migraciones, cruces poblacionales y azar demográfico. El análisis identifica centenares de variantes cuya frecuencia cambió de forma compatible con presiones selectivas concretas, como nuevas dietas agrícolas, cambios de pigmentación y respuestas inmunitarias frente a nuevos entornos y patógenos. Pero el hallazgo más revelador es una poderosa paradoja evolutiva, porque muchas de las variantes genéticas que hoy la medicina vincula con enfermedades modernas pudieron tener efectos adaptativos en contextos antiguos muy distintos al nuestro. Por ejemplo, un metabolismo favorecido en contextos de escasez podía ayudar a exprimir cada caloría disponible. Sin embargo, en nuestro entorno actual, esas mismas variantes pueden convertirse en una herencia de doble filo, aumentando la predisposición a enfermedades metabólicas o autoinmunes. La evolución no planifica el futuro, solo resuelve el presente, y nuestro genoma nos demuestra que seguimos en constante transformación. Tecnología de 700.000 años, el achelense ibérico. Imagina sostener una herramienta de piedra, una herramienta tallada hace cientos de miles de años. En el yacimiento de Revilleja de Valparaíso, los arqueólogos han desenterrado 13 útiles líticos de gran formato atribuidos al achelense, una de las grandes tecnologías de piedra del Pleistoceno. Para ponerles fecha a los científicos, han usado técnicas de altísima precisión, como leer la huella de la radiación cósmica atrapada en los cristales de cuarzo. Es como un reloj geológico que permite estimar cuándo esos sedimentos enterraron y sellaron la historia de las herramientas. El resultado, pues que el conjunto se sitúa en torno a los 696.000 años de antigüedad. Sí, 696.000 años. Y esta fecha cambia el mapa, porque adelanta en unos 200.000 años el marco cronológico que se manejaba para esta tradición tecnológica en la península. Y aquí viene la pista clave. La forma en la que están talladas muestran afinidades técnicas notables con industrias del norte de África. Una pista que alimenta una idea poderosa, que el estrecho de Gibraltar pudo ser una de las grandes puertas de entrada de estas tradiciones técnicas a Europa. El Gran Archivo Biológico de América, 1 millón de variantes genéticas. ¿Qué ocurre con la memoria biológica de muchas poblaciones cuando sufren un colapso demográfico brutal? Tras la colonización europea, muchas poblaciones indígenas de América sufrieron ese impacto demográfico, pero el ADN de las comunidades actuales nos cuenta una historia asombrosa de supervivencia. Un proyecto internacional ha secuenciado 199 genomas de individuos desde Norteamérica hasta la Patagonia, creando una de las bases de datos genómicas indígenas más amplias hasta la fecha. Al analizar esta información, los investigadores han documentado más de 1 millón de variantes genéticas no observadas previamente en las bases de datos genómicas utilizadas hasta ahora. Es decir, no estamos solo ante un mapa de parentescos,
Estamos ante un archivo biológico que la ciencia apenas estaba empezando a leer, y estos datos permiten detectar cómo ciertas variantes fueron favorecidas en entornos ecológicos muy distintos, desde la Amazonía hasta los Andes. Y el análisis identifica señales de selección vinculadas al metabolismo, la respuesta inmunitaria y la fertilidad. Además, este mapa genético nos permite leer los movimientos del pasado. Los resultados refuerzan la imagen de antiguas expansiones hace unos 15.000 y 9.000 años. Y además, proponen una señal compatible con una posible tercera oleada migratoria mucho más reciente, hace unos 1.300 años, desde Mesoamérica hacia Sudamérica. Por lo tanto, la genética refuerza una imagen cada vez más clara. El poblamiento de América fue un proceso dinámico de movilidad constante y adaptación a paisajes extraordinariamente diversos. Las raíces genéticas del lenguaje antes del Homo sapiens, cuando empezaron a formarse algunas de las bases biológicas que hicieron posible el lenguaje. Pues un nuevo estudio ha puesto la lupa en las hackers, pequeñas regiones reguladoras del ADN que apenas ocupan una fracción mínima del genoma. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Pueden modular la actividad de genes implicados en el desarrollo cerebral y la comunicación. Los científicos han encontrado una asociación significativa entre estas regiones y distintas capacidades de lenguaje hablado en humanos actuales. Y lo más impactante es su antigüedad, porque no parecen ser exclusivas de Homo sapiens, porque todo apunta a que estas regiones ya seguían una trayectoria evolutiva relevante antes de que los linajes de humanos modernos y neandertales se separaran. Los investigadores proponen que estas regiones han estado sometidas a un auténtico tira y afloja evolutivo. Por un lado, las posibles ventajas cognitivas asociadas a cerebros y sistemas de comunicación más complejos, y por otro, los costes obstétricos y metabólicos de desarrollar y gestar cerebros grandes. En resumen, algunas bases biológicas relacionadas con nuestras palabras parecen ser mucho más antiguas que nuestra propia especie. Y hasta aquí las noticias. Impresionante, ¿verdad? Bueno, si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, dale un buen like, suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita. Y recomiéndaselo a algún amigo que le gusten estas movidas históricas, arqueológicas y paleontológicas. Así no te perderás ningún capítulo más de esta aventura que es brutal. Visita también nuestra web, claro, fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, vídeos y proyectos extraordinarios sobre arqueología y paleontología de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.